se modelan como sigue. Sí, es decir, imagínense un seguro de lo que ustedes quieran, de casa, de edificio, de carro, de lo que ustedes quieran. Y para saber cuánto hubo de pérdida, existe un modelito que nos puede ayudar a predecir más o menos, ¿no? .0.005 multiplicado por 20 menos x. Para cuando la x está entre 0 y 20 en un intervalo abierto. Y 0 en otro caso. ¿Sí? Para cuando la x no está entre 0 y 20 y se va a cualquier límite, es decir, a infinito o a números negativos, pues es 0. La probabilidad de que eso ocurra es 0. Eso quiere decir que mi función se encuentra entre el 0 y el 20. Ok, ¿hasta aquí se queda claro? Sí, profe. Ok. El enunciado dice, dado que las pérdidas en un siniestro exceden los 8, ¿cuál es la probabilidad de que exceda los 16? Y tenemos varias opciones. A, 1/25. B, un noveno. C, un octavo. D, un tercio. Y E, 3/7. Ok, a ver, pues adelante. Empiecen a resolver, por favor. ¿Qué es lo primero que harían? Profe, una pregunta. El 8 es, bueno, un dato que no necesitamos porque lo que Adelante. necesitamos es el 16. No, si lo necesitan, porque el enunciado dice, dado que yo sé que la pérdida pasa a 8, ¿cuál es la probabilidad de que pase de 16? Ah, ok, ok. Es como cuando hicimos los ejercicios de los dados, ¿no? Dado que ya sé que la suma de los dados pasa el 5, ¿cuál es la probabilidad que sea mayor que 8, por ejemplo? No sé, algo así. Es del mismo estilo.
Profe, entonces sería con probabilidad condicional, ¿no? De, Exactamente, de que x sea 16 dado que es mayor que 8. es correcto. Sí, entonces, ¿cómo van? ¿Sí está saliendo o no está saliendo? Profe, ¿no quedaría un noveno? Un noveno. ¿Esa es la respuesta? Ajá. A ver, vamos a ver, alguien dice que es un noveno. ¿Alguien más tiene algún resultado diferente o alguna cuestión diferente? Yo todavía No, estoy haciendo cálculos, profe. Ok, a mí sí me salió adelante, un adelante, noveno. adelante, no se presionen. Igual a mí me salió un noveno.
Listo, ¿ya todos terminaron de hacer cálculos? ¿Hay alguien más que sigue haciendo algún tipo de cálculo o algo así? Ok. ¿Cómo empezaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues sacando la intersección de que x sea mayor que 8 y que x sea mayor que 16. Y pues Ok. la ¿Por qué eso? porque es x mayor que 16, dado que x es mayor que 8. Ok, entonces lo que yo Entonces, tengo que sacar es la probabilidad de que x sea mayor que 16, dado que x es mayor que 8. Eso, yo ya sé que x es mayor que 8. Y eso, como saben, es una probabilidad condicional, así que hay que sacar la intersección de los dos. Pero ese, como, ¿qué será? Truco, consejito, hint, no sé, como ustedes lo quieran ver. Siempre esa intersección va a ser la probabilidad de que, del primero, de A, por así decirlo. ¿Por qué? Porque siempre va a ocurrir, en este caso, que x sea mayor que 16, va a ser intersectado con x mayor a 8. En pocas palabras, si quiero que x sea mayor a 8, forzosamente tiene que ser, perdón, si quiero que x sea mayor a 16, forzosamente tiene que ser mayor a 8. Y viceversa, si ahí hubiese un número menor, entonces el número de A tendría que ser menor que el de B, y entonces si yo quiero que un número sea menor que cierta Y, tendría que ser menor que cierta X. Ajá. Entonces realmente siempre va a ser así. Entonces esto es la probabilidad realmente de que X sea mayor que 16. En pocas palabras. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entre la probabilidad de B, que es la probabilidad de que X sea mayor que 8. Ajá. Si se fijan, estoy obteniendo la probabilidad normal de que X sea mayor a 16. Esa sí la sé, sin condición. Alguien me decía, pues ahí simplemente es la probabilidad de que X sea mayor a 16, ¿no? No. ¿Por qué? Porque yo ya sé que forzoso es mayor que 8. ¿En qué me afecta? Yo voy a obtener la probabilidad de que X sea mayor a 16 de manera normalita. Ese es el numerador. Pero esa probabilidad yo la voy a hacer todavía un poquito más grande si le estoy dividiendo entre algo menor a 1. ¿Por qué? Porque yo sé que no puede ser ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Entonces estoy quitando alternativas. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mayor a 16 es mayor. ¿Sí queda clara esa parte? Ustedes aquí tienen el espacio muestral. Ajá. En donde puede ser cualquier número, desde 1 hasta el 16. Ajá. Puede ser el 15, el 14, el 2, el 5. Pero ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo solo voy a trabajar de aquí para acá, que es del 8 para arriba. Y todos los numeritos como 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7 y el 8 se quedan de este lado. Ustedes no quieren eso. Ustedes solamente van a trabajar de este lado. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y más todavía. Ajá. Hasta el 20, de hecho. ¿Sí? Entonces, su probabilidad solamente 16, 17, 18, 19, 20. La van a tomar de este lado. Y solamente van a ocupar los numeritos que a ustedes les sirvan. ¿Sí? Esa es la diferencia con sacar la probabilidad normal. Que yo ya estoy acotando un espacio muestral y digo, a ver, yo ya sé que esto no va a ocurrir. Entonces lo quito de mi posibilidad, de mi campo de posibilidades, y entonces se hace más posible que ocurra el evento. Después de esto, ¿cómo obtengo la probabilidad
de que X sea mayor que 16. Sacamos la integral de 16 a 20 de la función. Es correcto. Es correcto. Empiezo en 16 y termino en 20 porque mi función va hasta 20, ¿no? De la función de X, que la función de X está dada por 0.005 multiplicada por X menos 20 con respecto de X, ¿no? Esa es la variable que estoy tomando en cuenta. Ay, no, es al revés, 20 menos X, ¿no? Salud. Menos X. Gracias, qué amable. Salud. Ok, ¿y cuánto es esa integral? Ya completa, un 25avo. 1 sobre 25. Ok, que es lo mismo que 0.04. O bueno, vamos a darle un 25avo. ¿Cuál es lo siguiente que tengo que obtener? La probabilidad de que X sea mayor que 8. ¿Cómo obtengo eso? De la misma forma, nomás que en vez de 16 es 8. Exacto. Empiezo ahora en el 8, luego en el 20. De mi función. ¿Cuánto es eso? 9.25. Bueno, 9 entre 25. Que eso es... ¿Sí? Y entonces mi formulita arriba me decía que era la probabilidad de X mayor a 16 entre la probabilidad de X mayor a 9. Y entonces yo tengo aquí 1 entre 25 dividido a 9 entre 25. Se eliminan los 25 y me queda un noveno, que es lo mismo que 0.04 entre 0.36. Y esto es lo mismo que un noveno. ¿Cuánto es un noveno en numerito así nada más? Decimal. Punto 1111. Periódico. ¿Punto 1 o 0.1? No, es punto 11 periódico. Ok. ¿Se dan cuenta cómo la probabilidad de que X sea mayor que 16 es 0.04 y la probabilidad de que X sea mayor que 16, dado que X es mayor que 8, es 0.11 periódico? Es decir, es mayor. ¿Por qué es mayor? Pues porque lo estamos tomando como sobre un campo muestral más chico, ¿no? Exactamente. Entonces realmente estoy tomando un cacho más grande del pastel, si así lo quieren ver. Sí, me interesa que entiendan perfectamente esto. Si ustedes tienen una barrita de aquí hasta el 20 y los únicos que cumplen el evento son los que sean mayores a 16, es decir, 20, 19, 18 y 17, son estos. Su probabilidad es esa parte de la barrita. Pero si yo ya automáticamente les digo, necesito que sea mayor que 8, su barrita entonces realmente empieza como de aquí. Hacia el mismo lugar. Ajá. Y en proporción, realmente siguen siendo las mismas las que cumplen el evento, pero en proporción, ¿sí? Esta proporción es más grande que esta proporción de toda la barrita, ¿no? Entonces es por eso que crece, justo porque el espacio muestral siempre se ve disminuido. Eso es lo que hace el teorema de Bayes. Te dice, acota tu espacio muestral. Y entonces ahora sí obtén la probabilidad que tú quieres. No la tomes en cuenta de todo lo que tú estás
teniendo. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda de este ejercicio? No, profe. Ok, a ver, vamos con uno más. Dada una función de distribución de X para X mayor a 0, sea f de X igual a 1 menos la suma desde k igual a 0 hasta 3, es decir, delimitado de X a la K por E a la menos X entre K factorial, ¿sí? ¿Cuál es la función de densidad de X? Para X mayor a 0. Ajá. A ver, adelante, por favor. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues es sacar la integral de eso, ¿no? ¿Por qué? A ver, explíquenme. Pues porque, o sea, la densidad va como acumulando el área, o sea, es una función como que representa el área de la función de distribución. Exacto, esa es la densidad. Y yo quiero, no, perdón, esa es la de distribución. Yo quiero la función de densidad. Tenemos que derivarla, ¿no, profe? Exacto, al revés.
La F mayúscula de X es como si ya estuviera integrada. En este caso, no es una integral, es una suma, lo que quiere decir que estamos hablando de una función discreta, no continua. Entonces, eso ya me está sumando todo el área bajo la curva. Lo que yo necesito es la función de densidad, la F minúscula, la que me ayuda a saber masas de probabilidad de un solo punto o de un intervalo en específico. ¿Sí? Esa es la que yo necesito. Pero primero necesitamos resolver la sumatoria y después derivarla, ¿no? No sé, ustedes díganme, ¿cuál es el razonamiento de ello? Profe, tengo una duda. Adelante. ¿FD mayúscula qué significaba? Función de distribución. Perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Cómo quedó? Espere, profe, ya casi termino. Ok. Eh, eh, por lo que a mí me quedó fue que es 2 a la e a la menos x al cubo de e a la menos x entre 6. No sé si está bien. A ver, vamos a checar.
¿Ese es tu resultado resumido? Sí, A ver, dame un segundito. ¿Me lo repites, por favor? sí. Bueno, a mí me salió 2 a la e a la menos x menos x al cubo por e a la menos x, todo eso entre 6. Ahí sí lo puedes reducir, ¿no? Sí, sacando la e a la menos x. Ujú. ¿Te lo digo de nuevo? ¿O? Sí, ¿cómo te queda tu resultado resumido? E a la menos x por 2 menos x al cubo entre 6. No, muy cerca, pero no. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues derivar. O sea, fui una por una. Ah, pero es que primero resolviste la suma, ¿no? Ajá. No, no, al resolver la suma, eso te va a dar 0 o te va a dar 1, de hecho. Si tú resuelves esa suma, eso te va a dar 1. O sea, es que yo no como tal la resolví, sino la puse, ¿cómo se llama? En términos de e a la menos x y ya derivé cada uno de sus términos. En términos de e a la menos x, Ajá. pero ya está en términos de e a la menos x. O sea, tú tienes una función de distribución igual a 1 menos una suma. ¿Qué fue lo que hiciste después ahí? En donde corre la suma, ¿lo sustituiste en la fórmula de la suma? No, más bien hice de k igual a 0 a 3. Ajá. Las puse de cada una y fui derivando una por una. O sea, si era k igual a 0, entonces te quedaba e a la menos x, entonces la derivé, más la derivada de la k igual a 1, más la No, derivada pero de... eso es justo eso es resolver la suma. Ah, entonces ya, ni modo. O sea, lo que hiciste fue, pero ¿por qué resolviste la suma primero? Si realmente lo que te digo que tú tienes es una función de distribución. Cuando nosotros tenemos una función de distribución con una integral, nosotros no resolvemos la integral y la evaluamos en algún punto. Nosotros simplemente tomamos el resultado de esa integral y ya. En este caso a mí me está diciendo, tu función de distribución va a acumular, tú sabes que el máximo número es hasta el 3. ¿Ah? Y es 1 menos eso. No sé si recuerdan que la función de distribución es igual a 1 menos la función de sobrevivencia. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces realmente lo que yo tengo ahí es una función de sobrevivencia. Y pude haberla sacado también así, como menos la derivada de la función de sobrevivencia, porque eso también es la función chiquita, ¿no? ¿Alguien más tiene otro resultado? Profe, entonces sería derivar esa suma, pero dejarla en términos de K, ¿o cómo? No, así tal cual. A ver, nosotros sabemos que la función de x es lo mismo que la derivada de la función de distribución, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí. Y esa fórmula a mí en ningún momento me dice desarrolla la suma, cámbiala a términos de tal, no. Me dice nada más, derívala, compadre.
Y entonces lo que yo tendría que hacer es la derivada con respecto de x de todo eso. De 1 menos esa suma, así como está, ajá, de x a la k por la menos x entre k factorial. ¿Sí? Y esa derivada, bueno, pues yo sé que por regla de la cadena yo la puedo separar, ¿no? Esto es la derivada con respecto de x del 1 menos la derivada con respecto de x de la suma desde k igual a 0 hasta 3 de x a la k por e a la menos x entre k factorial. Es una derivada de una suma. ¿Sí? Recordemos, bueno, la derivada con respecto de x de una constante es 0. Así que esta se va, ¿no? Recordemos que por axioma de las derivadas, yo puedo meter la derivada, o que es lo mismo, sacar la suma. Menos la suma desde k igual a 0 hasta 3, ajá, de la derivada con respecto de x a la k por e a la menos k entre k factorial. ¿Sí? Y entonces empiezo a derivar. Menos la suma desde k igual a 0 hasta 3. ¿Cuál es la derivada de esa funcioncita? La derivada de una división es el de abajo por la derivada del de arriba, que sería la derivada con respecto de x a la k. Pero es por e a una la constante, menos k. ¿no? ¿Cuál? La k factorial no es una constante. No se podría solo derivar de lo de arriba y sacarlo. Sí, o sea, pero para que veas el 0, es el de abajo, que es la k factorial, por la derivada del de arriba, es ese, menos el de arriba, escribes todo el término, por la derivada del de abajo. Ahí es donde sale lo que tú dices. La derivada con respecto de x de k factorial, ese es 0. ¿Sí? Pero hay que ver por qué es 0. Lo que pasa es que ustedes tienen las reglas de las derivadas de que hacia abajo es constante, nada más derivas lo de arriba. Sí, pero ¿por qué? O sea, en toda la fórmula sale todo esto entre el de abajo al cuadrado. K factorial al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ya sabes que si esto es 0, todo lo que esté multiplicando, pues es 0. ¿Sí? Entonces esto lo puedo reescribir perfectamente como la suma desde k igual a 0 hasta 3 de k factorial. Es más, puedo eliminar este k, este cuadrado con este k, ¿no? Y entonces realmente me queda la derivada con respecto de x a la k por e a la menos k dividido entre k factorial. Eso es lo que tengo realmente. Porque el otro tema, como bien dice su compañera, ya se hizo 0. Ajá. Menos la suma desde k igual a 0 hasta 3. ¿Cuál sería la derivada ahora de ese pedacito? De hecho, aquí no lleva este k, que nadie me dijo. Es el de abajo por la derivada del de arriba. Este k aquí está sobrando. Menos el de arriba por la derivada de abajo. Todo bajo cuadrado. Ahí está. Sería La derivada de esto K es ahora la derivada del producto. perdón. Exacto. No, vas bien. Sería la derivada del producto, ¿no? El primero por K la por derivada X del al- segundo. Ujú.
derivada de e a la menos k es 0 porque es una constante, porque está con respecto de k, más el segundo por la derivada del primero, y la derivada de x a la k es k por x a la k menos 1, ¿no? Profe, ¿no era e a Entre la k menos factorial. x? ¿O si era a la menos k? E a la menos x, tienes toda la razón. Por eso no se acaba. A ver, por no ver una letra, va y todo. Que sea a la menos x, no a la menos k. Yo lo tomé como e a la menos x. Eso sí está bien. Es x a la k por e a la menos x. K factorial. Eso se hace 0 menos. La suma la saco. Esto queda a la menos x. K factorial. Bien. Volvemos. Esto es igual a 0. Menos la suma desde k igual a 0 hasta 3. Nuevamente es el de abajo por la derivada del de arriba, que es x a la k. Eso porque sigo insistiendo en que es las dos. Menos el de arriba. Por la derivada del de abajo. Entre el de abajo al cuadrado. Y que bueno, ya sabemos que esto tiende a 0, porque la derivada de k factorial es 0. Y entonces eso lo podemos reescribir como eliminando esta con esta, menos la suma desde k igual a 0 hasta 3 de la derivada con respecto de x a la k por e a la menos x entre k factorial, ¿no? Y porque lo demás fue 0. Esto es igual a menos la suma desde k igual a 0 hasta 3. Esa derivada es un producto, es el primero por la derivada del segundo, por la derivada con respecto de x del segundo, más el segundo por la derivada con respecto de x del primero, entre todo esto. K igual a 0 hasta 3. X a la k, la derivada de a la menos x, menos e a la menos x, y ahí va un menos, ¿no? Más e a la menos x, la derivada con respecto de x a la k es k por x a la k menos 1. Esto es k factorial. Y entonces ahí yo puedo cambiar el signo, ¿no? Realmente esto sería como la suma desde k igual a 0 hasta 3 de x a la k por e a la menos x menos e a la menos x por k por x a la k menos 1 entre k factorial. Yo de ahí puedo factorizar el e a la menos x de entrada, lo puedo sacar de toda la fórmula, ¿no? Pero bueno, antes de eso, lo factorizo. Esto es e a la menos x multiplicado por x a la k menos
El e a la menos x sale porque realmente la suma corre sobre k, ¿no? Entonces yo lo puedo tener aquí afuera y decir que esto es de la suma desde x a 0 hasta 3. Y ahora sí tenemos x a la k menos k por x a la k menos 1 entre k factorial. Y ahora sí, ¿qué tengo que seguir haciendo? Ese es el resultado como tal, pero esa no es la forma de una función de densidad. Una función de densidad no lleva una integral, por supuesto no lleva una suma. Pues tengo ¿Qué que sigue? evaluarla del 0 al ¿no? 3, Ok, para así como ¿ya lo ponerla hicieron? como por partes. Ok. ¿Ya lo hicieron? Yo supongo que no. Entonces, lo que tienen que ir haciendo es efectivamente irla evaluando. A ver, la evaluamos en el 0. Ajá. X a la 0, 1 menos el 0. Y k factorial es 0 factorial, entonces es 1 entre 1. Eso es 1, ¿no? Más. Ahora vamos a evaluarla en el 1. X a la 1 menos 1 por x a la 1 menos 1 es 0 menos 1, ¿no? Entre 1. Más, vamos a hablar en el 2. X al cuadrado menos 2 veces x, ¿no? Porque es 2 menos 1, 2. Entre 2. Más, ya hablamos en el 0, en el 1, en el 2. La última, lo evaluamos en el 3. X al cubo menos 3 veces x al cuadrado, ¿no? Entre 6. Listo. Y ahora sí, todo eso, ¿a qué es igual? Pues sería e a la menos x más e a la menos x por x menos 1. Lo que ya No. desarrolló, o como Sí, desarrollenlo. Bueno, estoy viendo que ya se pasó la hora, la verdad es que no me di cuenta. Pero si quieren, ya aquí está el resultado, solamente terminen de desarrollarlo y mañana lo vemos, ¿vale? Profe, ¿solo le podría subir tantito? Un poco más, porfa. No, si quieren ya lo copian mañana. Cuídense y Gracias. nos vemos mañana, ¿vale? sí, profe, gracias. Gracias, profe. Bye.